Buenas, mi nombre es Nixon Aguilar y junto a mis compañeros Daisy Jerezano, Melvin Saldivar, Patrick Oara, Hermes Darío y Jorge González, presentaremos a través de este video nuestro proyecto de Electrónica 2, que se trata de un amplificador de audio transistorizado. Los amplificadores de audio transistorizados son una combinación de resistores, transistencias y condensadores que reciben una señal de entrada y la distribuyen, y en la salida tenemos una señal aumentada. En efecto, lo que tenemos es un amplificador que consiste en un circuito electrónico que incrementa la señal de entrada. Para que esta señal pueda ser amplificada, tiene que ser de corriente alterna, ya que no tiene sentido amplificar una señal de corriente directa. Pero nuestro proyecto trata de amplificadores de audio con transistores. Ahora, ¿cómo funciona un transistor en un amplificador de audio? Sabemos que la baja resistencia en la entrada del circuito permite que cualquier pequeño cambio en la señal de entrada resulte un cambio apreciable en la salida. Por lo tanto, un voltaje de entrada pequeño da como resultado un voltaje de salida mucho mayor. En un amplificador con transistores están involucrados los dos tipos de corriente, la señal alterna, que es la señal amplificada, y la señal de corriente directa, que sirve para establecer el punto de operación del amplificador, que este punto nos permite que la señal amplificada no sea distorsionada. Como objetivo principal tenemos identificar las etapas del circuito, también mostrar las mediciones en el simulador de multisim y presentar los gráficos que nos brindan una idea más clara de los resultados presentados en el proyecto. Y por último mostraremos nuestro proyecto tanto de manera virtual y cómo sería de manera física. Ahora les hablaré de algunos elementos utilizados en nuestro circuito. En este proyecto utilizamos una bocina de 0.8 ohms de resistencia y 0.5 watts. Utilizamos transistores BJT bipolares con combinación NPN y PNP. Utilizamos el diodo Zener, resistencias, un protoboard y capacitores electrolíticos. Vamos con la defensa del proyecto de la clase de Electrónica 2. Mi nombre es Melvin José Saldívar y les voy a explicar la identificación de las etapas de nuestro circuito. Vamos a proceder a la siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva nosotros reflejamos las 4 etapas de este circuito que nosotros estamos demostrando de un circuito amplificador. Como podemos ver, la primera etapa es control de volumen. Como segunda etapa, un prealimentador. Tercera etapa, amplificador de potencias. Y la salida, que sería un altavoz. Ok, esto lo podemos ver como un diagrama de flujo o un diagrama de proceso. ¿Qué pasaría en un diagrama de proceso? Nosotros tenemos una entrada, tenemos un proceso y nos produce una salida. Entonces, como podemos ver, el control de volumen sería la parte donde recolecta la señal de este circuito. Después pasamos a la parte del preamplificador, donde la señal se está preparando a que la siguiente parte, su amplitud de la onda sea amplificada o que sea un poco mayor. Después, ese es el segundo paso. El tercer paso es el amplificador de potencia. Aquí donde la onda intensifica su señal y lo podemos captar a una salida, y esa salida puede ser un speaker, un altavoz, donde se puede reproducir esa señal y sea algo que el ser humano lo pueda escuchar, porque hay señales que son bien bajas y no se pueden alcanzar. Entonces, y eso depende de su frecuencia. Por lo tanto, eso sería el proceso del diagrama de flujo. Ahora les presentaré en sí ya el esquema del circuito de NMultisim y KitKat. Estos dos programas los utilizamos en nuestro laboratorio, ya que la clase de electrónica 2 lleva su pequeño laboratorio de estudio y nos enseñan a utilizar estos dos programas. Comenzamos con el esquema de NMultisim, donde podemos ver un circuito ya un poco mejor planteado que el porque presentamos por etapas,
donde podemos ver que en esta parte de aquí sería nuestra entrada y la parte de aquí sería nuestra salida. Si vemos que nuestra salida es de 8 ohms, pero nosotros decimos que va a ser un altavoz o un speaker, pero el programa no tiene un dispositivo ya para plantearlo. Entonces lo que hicimos para una representación del speaker es que pusimos una resistencia donde va a ser su salida. Por lo tanto, este sería el esquema hecho en la parte de en el sistema o el entorno de Multisim. Ahora pasamos con el otro programa, que es el programa de KitKat. El programa de KitKat nos ayuda bastante a nosotros para hacer las placas PLC. Entonces, ¿para qué necesitamos hacer placas PLC? En realidad esto es lo fundamental de ya tener un circuito planteado, porque las placas PLC serían las placas donde nosotros vamos a armar nuestro circuito ya en la parte física. Como podemos ver en este programa sí se pudo poner su speaker y tenemos un jack de 3,5 para que se introduzca la señal y se reproduzca el sonido en un speaker. Más adelante un compañero de nosotros va a explicar en físico qué es lo que pasa con esto, con la parte esa. Voy a seguir continuando. Como podemos ver, aquí está la placa PCB, perdón. La placa PCB. La placa PCB, aquí como podemos ver, aquí están las pistas de los capacitores, las pistas de la resistencia, las pistas de los transistores. Y aquí tenemos el jack con 5 de 3.5 ml. Y ahí está nuestro circuito. Y también lo podemos representar en una forma 3D donde se puede ver la parte física de la parte como nosotros lo vamos a ver desde un plano ya en 3D y que nosotros lo podemos llegar a tener en nuestras manos en una parte física. Bueno, esta es mi parte, lo dejo con mi compañero que va a seguir explicando y defendiendo este proyecto. Buenas, mi nombre es Daisy Jerezano y ahora continuaremos con las mediciones del circuito que es parte de este proyecto. Empezaremos con las impedancias de entrada y salida y sabemos que estas son muy importantes de buscar, ya que las impedancias en un amplificador son la relación de voltaje a la corriente que entra y sale de estas terminales. En este caso, pues usando un simulador de multisim, cuando colocamos dos medidores de impedancia, que tenemos colocado en la entrada y el otro en la resistencia de carga que representa el speaker. En este caso, quitamos nuestra resistencia de 8 ohms y colocamos el medidor ahí. De este modo sacaríamos lo que es la impedancia vista desde los rangos antes dichos, o sea, desde los rangos de la entrada y la salida. Hay valores que debemos tomar muy en cuenta, como es la frecuencia, en este caso en cuanto queremos nuestra frecuencia, y aquí va a variar de 10 a 1000. El número de puntos, o sea, las 10 mediciones de impedancia, en este caso lo tenemos acá, y asimismo también la escala, qué tipo de escala vamos a querer en la medición de la impedancia, que en este caso tenemos la amplificador. Esto para ambos medidores de impedancia, o sea, tanto para la impedancia que vamos a encontrar en la entrada como la impedancia que estamos encontrando en la salida, que varían los mismos rangos de valores. Ya podemos observar los datos obtenidos en este cálculo de impedancias. Aquí podemos observar los de la entrada y luego están los de nuestra salida. Con las mediciones de impedancia obtenidas anteriormente podemos trazar las gráficas, tanto para la entrada como para la salida. Esto es en función de la frecuencia. Y de hecho aquí tenemos lo que son nuestras gráficas trazadas con los valores obtenidos de la impedancia. Aquí tenemos nuestra impedancia, tenemos nuestra frecuencia y acá la manera en cómo se va a desplazar lo que es nuestro gráfico. Y pues con estas gráficas, si observamos bien, nos damos cuenta que entre más alta es la frecuencia, menor es la impedancia que queda. Y asimismo la impedancia de salida. Entre más alta es la frecuencia, menor va a ir siendo la impedancia que nos va a ir quedando. Eso para ambos casos.
Esta es mi participación y así va a continuar nuestro compañero Hermes. Buen día, compañeros e ingeniero presente. Vamos a continuar con la que es la exposición, ¿verdad? En este caso nos toca lo que es la forma de la onda en la entrada y la salida del circuito. Como vemos, nosotros ya tenemos planteado lo que es el circuito. En este circuito nosotros lo que tenemos son los potenciómetros, los transistores y todo el diagrama ya conectado. En este caso, lo que nosotros vamos a analizar es cómo es la forma de la onda cuando nosotros vamos variando lo que es el potenciómetro, que en este caso es lo que tenemos aquí definido. El analizador de la onda sería este dispositivo que tenemos acá, el cual se conecta una punta a su salida o su carga, en este caso, y la otra punta se conecta a lo que es la salida del potenciómetro. Con este tipo de configuración, nosotros lo que nos damos cuenta o lo que podemos encontrar en este caso es lo que es la forma de la onda, ¿verdad? Ya sea tanto de la entrada como de la salida para ver cómo se comporta la ganancia en este caso. Una vez nosotros empezamos a regular lo que es el potenciómetro, vemos que la forma de la onda con respecto a su entrada y su salida es distinta en el 100%. Y a medida que nosotros vamos disminuyendo lo que es el potenciómetro hasta llegar a un 0%, vemos que la onda va disminuyendo su amplitud con respecto al anterior que ya teníamos definido. Con esto nosotros hacemos de que tanto la entrada como su salida sean igual, que es el caso que tenemos aquí con de 0%. Entonces ya lo que es el circuito ya no estaría amplificando, sino que estaría igual porque hemos regulado la forma de la entrada, de la salida. Esto es posible gracias al potenciómetro. Con esto podemos ver qué tanto se puede amplificar una entrada o qué tanto se puede atenuar una entrada con respecto a su salida, ¿verdad? Para saber cuál es su ganancia con respecto a este tipo de trabajo que se está realizando. Ahora, continuamos con el análisis espectral del circuito. Siempre usando el mismo circuito anterior, hacemos el montaje, lo que es en Multisim, y le conectamos estos análisis espectrales. Se coloca uno al inicio, el otro a la salida, para que nos den valores precisos de lo que andamos viendo. En este caso, lo que vamos a analizar es su frecuencia con respecto a su ganancia. Entonces, por lo general esto se da en decibeles y vemos qué tanto varía una con la otra. Como podemos ver aquí, en el primer recuadro que tenemos aquí, bueno, en la primera figura, esta sería su entrada. Su entrada, tal como vemos, fue configurada para esta frecuencia. La ganancia que tiene sería de 23.06 decibelios. Al ser la entrada, vemos que no se generan más picos en lo que es el diagrama que genera el analizador de- de- el analizador espectral del circuito, con lo cual nos deja la segunda imagen o la segunda figura, que aquí nosotros vemos que ya tenemos la frecuencia de entrada o la frecuencia fundamental a la cual trabaja el circuito, pero sucesivamente vemos que tienen distintos picos. Estos picos, qué es lo que son? Son los armónicos de la frecuencia fundamental que se generan. Ya se generan porque una vez la señal de entrada que nosotros teníamos, que era única, que estaba limpia, pasa a través de todo el circuito y se generan este tipo de distorsiones que nosotros tenemos acá, los cuales siempre tenemos lo que es la frecuencia fundamental a la cual funciona el circuito y su salida de ganancia sería esta. Por lo que tenemos acá es, es un análisis con el cual nosotros podemos ver qué tanto fluctúa lo que es una señal con respecto a los dispositivos que están conectados. Entonces, gracias a este tipo de dispositivos, nosotros podemos diseñar circuitos que tengan
una mejor salida, que sea un ruido que no sean este tipo de ruidos y que sea más limpio lo que es el sistema cuando se está trabajando. Con esto lo dejamos con mi compañero eh, para que siga la exposición. Buenas compañeros y maestros presentes, mi nombre es Jorge González y yo voy a comenzar con mi parte que sería distorsión armónica del circuito. ¿Qué nos quiere dar de decir esta distorsión armónica? La distorsión armónica, que es la que varía de 50 a 60 Hz entre esa escala, nos puede decir cómo nuestro circuito va a distorsionar en el ambiente, ¿no? Entonces, ya puede suceder por diferencia de resistencia o cualquier fenómeno. El siguiente diagrama que nos dice que tenemos nuestros 6 capacitores con 2 diodos, 4 transistores y 5 resistencias. Este es nuestro diagrama de nuestro proyecto, donde comenzamos, tenemos nuestro generador de funciones, tenemos nuestro generador de espectro armónico y nuestro generador de armónico. Esto para dar nuestra siguiente medida, que el fundamental caso de esta medición es para encontrar el total de armónico. Como dice en esta diapositiva, la distorsión armónica del circuito dice que la distorsión armónica de la señal de la salida para una frecuencia fundamental de 5 kHz de la señal de salida. Aquí notamos nuestra medida de total de distorsión armónica, que está entre la escala de 50 a 60, que nuestro resultado es de 53.59. Y abajo notamos nuestra gráfica, cómo nos queda con la debida distorsión, en el cual también nos hablamos que no solo de distorsión, sino que también vamos a hablar sobre los decibelios, que para hablar de los decibelios, nuestro tema toca es sobre el diagrama de voz del circuito. En cuanto a la parte inferior, tenemos nuestra gráfica, donde tenemos nuestros decibelios, donde miramos que tenemos de 50 decibelios a menos 50, que la suma de estos dos nos da 0 decibelios. ¿Pero por qué? Porque hay un margen de ganancia, en cual nos enfrentamos sobre la fase de 180 grados. Este diagrama de voz también nos da nuestra gráfica de distorsión, en el cual notamos este inicio hasta el final. Aquí notamos cómo se distorsiona el circuito. Esta sería mi colaboración. Saludos, mi nombre es Patrick Ojara. Finalizando la explicación del circuito anterior, decidimos armar un circuito de menor complejidad pero de un funcionamiento similar para tratar de ir un poco más allá de lo que es el simulador y ver lo que pasa en la vida real cuando se conecta a un circuito de la siguiente manera. Bueno, utilizaremos dos transistores bipolares de serie 2N3906 y 2N3904. El primero, que es un NPN, se polariza al negativo del colector y el segundo, que es un PNP, se polariza al positivo del emisor. Realizaremos una conmutación con la base del transistor 2 al emisor del transistor 1, o sea que se active en ciertas condiciones, y utilizando un oscilador resistencia condensador pudimos armar este circuito. Entonces conectamos el circuito. Lo que se logra escuchar es la conmutación o la oscilación de conmutación entre ambos transistores a cierta velocidad. Yo puedo aumentar o disminuir esta velocidad por medio de este potenciómetro. Entonces, dependiendo si yo aumento o disminuyo el valor de este potenciómetro, la velocidad de oscilación será mayor o menor. En este caso aumentaré la velocidad de oscilación hasta que se escuche un sonido que es casi constante. Como pueden ver, es un sonido que es casi similar al de una motocicleta. Entonces, de esta manera pudimos armar el circuito y con esto damos por finalizada nuestra explicación. Por último, cabe recalcar que todo este circuito funcionó con una batería de 9 voltios. Muchas gracias.